Bienvenidos a la Revolución de las Conciencias, estimados amigos de la Revolución de las Conciencias, tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden suscribirse y dejar sus likes. Esta tarde traemos parte final de la conferencia de prensa ordinaria de todos los días, la famosa mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. El tan querido AMLO, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, por su siempre actitud fraternal hacia los pueblos de Latinoamérica, especialmente, más allá de los gobiernos de turno, y su, sueño integrador de Latinoamérica en conjunto con los intereses también, ¿por qué no?, de Norteamérica, que por lo general él está genialmente confrontando, en vista de su pronta reunión también con el presidente norteamericano Joe Biden en tierras mexicanas, en una convención que van a tener, donde él planea exponer una serie de planes, una serie de proyectos, ¿no? Al menos propuestas para un mejor desarrollo y una mejor relación con los pueblos de Latinoamérica, que impida los golpes militares, anticuados, que vienen sucediendo últimamente en diferentes lugares por influencia norteamericana, como el caso de Bolivia y recientemente más el caso de Perú, que se ha visto ennegrecido, ensuciado por esta influencia de las grandes oligarquías que no permiten que ingrese un personaje autóctono del pueblo, ¿no?, que esta vez fue elegido por las grandes mayorías. Vamos a escuchar las palabras de AMLO dirigidas a la oligarquía ante el intento de censura por parte del flamante primer ministro o premier del Perú, ¿no?, que ha sido premiado después de haber ejercido su labor represiva en el Ministerio de Defensa, matando a más de 30 compatriotas. Ha sido premiado como ahora premier, ¿no?, como representante del Estado peruano, del régimen del Estado peruano, ¿no? Se ha convertido en un Estado militarizado por una junta de gobierno, una junta militar prácticamente que gobierna el Perú. Vamos a escuchar a AMLO. Bienvenidos a todos los que se van integrando a la Revolución de las Conciencias. A ver, Sara. Gracias, presidente. Ya que mencionaba Perú, ayer el primer ministro le pedía a usted que pusiera fin a lo que llamó la incesante intromisión en los asuntos de su país. ¿Qué le respondería al gobierno de Perú? Mire, nada más que yo quería que tú tomaras la palabra porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Yo también aprovecho, aparte de las preguntas de ustedes y de contestarles a ustedes, aprovecho para informar sobre otros temas y quería informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú. Está aquí Lilia Paredes con sus dos hijos, con Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido. Su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger, y es hacer valer el derecho de asilo. Lo demás es un asunto del Perú. Ya hemos dado nuestro punto de vista.
sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México y empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva, con una auténtica democracia. Aquí manda el pueblo, no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México, y por eso ellos están muy molestos y se han agrupado con sus partidos, sus achichincles, sus medios de información, con sus voceros, y hay toda una campaña en contra en los medios, con honrosas excepciones, para no generalizar, porque siempre han habido periodistas honestos y cercanos al pueblo, distantes del poder económico y del poder político. Ahora hay que recordar a los periodistas de la época de la República restaurada, hay que recordar a Zarco, hay que recordar a Daniel Cabrera, a Filomeno Mata, a los hermanos Flores Magón, hay que recordar a periodistas que siempre enfrentaron a las oligarquías y en los últimos tiempos también muchos periodistas independientes, no al servicio del poder. Una vez Monsiváis me dijo de alguna persona que tenía un nombre cercano. Estábamos hablando de él y me dijo,
sirviento. Y así, periodistas vendidos, alquilados. Afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense, en Perú tienen el control completo de los medios de información. Hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú. Estaba yo viendo a un periodista con una cuenta de estas que tienen la palomita, ¿cómo se llama? Verificada, llamándole analfabeta, insultando al presidente Castillo. De modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien. Está peor en otros países. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con todo respeto? América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, pues es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no?, a un presidente. Lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Pero, en fin, necesitamos seguir avanzando, porque esa política, dice la canción, que es más fuerte la costumbre que el amor. Esa política lleva 2 siglos. La política o la doctrina Monroe de América para los americanos. ¿Ya? Entonces usted definitivamente seguirá hablando del caso de Perú, y preguntarle también, ¿va a plantearle este tema al presidente Biden ahora que venga? Sí, claro que en sí. particular el asunto de Perú. Sí, pero no solo el Perú. Le voy a plantear 3 cosas. Primero, que consolidemos
el desarrollo económico, comercial en América del Norte y en toda América, en todos los países de América, que se constituye una región económica, comercial en América, que lo que ya sabemos que funciona, el Tratado de América del Norte, se amplíe a toda América para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos. Y va a ser, sin duda, la región más importante del mundo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que sigan habiendo tendencias hacia los desequilibrios económicos y no queremos que siga creciendo Asia y que luego ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza. Se requiere mantener equilibrios económicos comerciales para que no haya hegemonías y que no se use la fuerza, que no haya una política belicista. Queremos la paz en el mundo. Ese es el primer planteamiento. El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe. Porque desde hace más de medio siglo no hay ningún plan para apoyar a países pobres de América Latina y del Caribe. El único plan que se aplicó fue la Alianza para el Progreso cuando el presidente Kennedy. Entonces le quiero plantear de que se lleve a cabo un plan para apoyar a los países de América, también con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar, atender las causas de la migración. Es una alianza para el bienestar de los pueblos. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Y luego, cuando declaran estado de emergencia, va la embajadora del Perú a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso en el Palacio de Lima. Entonces, ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie, respetar la soberanía de los pueblos, caminar juntos, no vernos como adversarios, ni siquiera, o mucho menos, como enemigos,
tratarnos como aliados en todos los países de América. Ese es el tercer punto. Y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA, que hasta ahora está convertida pues en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos, no al servicio de los pueblos. No busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan en nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo opuesto. Justo una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA está en Perú. El presidente Castillo, el presidente puesto, está pidiendo una reunión, que también se haga una reunión con él. ¿Tendría que también visitarlo en la cárcel esta delegación de la Comisión? Sí, el presidente Pedro Castillo ha actuado de manera pues muy respetuosa. Fue a la OEA, muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto con Almagro y fue a pedir que le ayudaran. Mandaron una comisión, sacaron un primer informe hablando de que sí estaba siendo hostigado, pero una vez que se da la destitución, aprueba la OEA. Ya se acabó el tiempo. Entonces, pues ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo, con el método democrático. La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, al menos que yo no tenga la información correcta. Pero las encuestas que he visto y qué es lo que procede, qué es lo que puede remediar la situación, pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia. Pero ¿cómo? Tengo atrapado, tengo secuestrado al Congreso. La oligarquía, el conservadurismo tienen el control del Congreso, tienen el control de los medios de información. ¿Para qué convocamos elecciones? O convocamos elecciones en el 2025. Y mientras, y el sufrimiento de la gente, es muy doloroso que haya muertos, porque sacan a la policía, sacan al ejército, dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de Estado, pero pensando que el que dio el golpe de Estado es Castillo. Castillo no sacó a la policía,
no sacó al ejército. Es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente en el Perú. Entonces, si esos señores, incluido Vargas Llosa, que está en todo lo que tiene que ver con apoyar al conservadurismo, porque se volvió de la realeza un conservador rancio, al grado de que tiene alianzas con Fujimori, con los que eran sus adversarios. Por eso estoy recomendando que, si se quiere entender lo del Perú, que se lea el libro Como pez en el agua de Mario Vargas Llosa, porque fue candidato él a la presidencia y enfrentó a Fujimori. Entonces, él representando en aquel entonces a la oligarquía peruana, y Fujimori surge como un dirigente popular, y el pueblo de Perú apoya a Fujimori, y él casi se trauma, porque como un hombre de letras, un intelectual, pierde ante una gente considerada de menos vuelos. Bueno, fue tan fuerte para él y para su ego que se fue a nacionalizar español. Pero antes de irse, o ya estando en España, escribe un libro sobre su experiencia como candidato. Y para los tiempos actuales no tiene desperdicio el libro. Pero ahora resulta que todo lo que cuestionó en ese libro lo aprueba. Ya cambió. Pero en ese entonces, no solo porque era candidato y estaba molesto, escribía bien, porque ahora que se volvió conservador ya, la verdad, lee uno una página de una de sus novelas nuevas, recientes, y no aguanta el sueño, es como un tafil, es como tomarse un tafil. Bosteza uno mucho, aburre, porque cuando se entrega una gente, un escritor, a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento. Pero en ese entonces, creo que después de eso, escribió un libro que es el que más me gusta, que se llama La fiesta del chivo, sobre dictador de Dominicana, Trujillo, sí, que es un librazo, pero de ahí para acá, nada. Ya dejemos el Perú, no nos vayan a declarar también a nosotros non grato. Adiós, adiós. Presidente, nada más.
Ahí hemos tenido las palabras del gran líder de Latinoamérica y, por qué no, de Norteamérica, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido lapidario con el régimen oligárquico en el Perú y que obedecen claramente a designaciones extranjeras de, digamos, de verdadera intromisión, como es el caso de, digamos, el imperio norteamericano, que siempre está, digamos, manejando los hilos como colonias en nuestros países, especialmente en el Perú, con esta oligarquía, con esta clase, entre comillas, política, que solamente sirve a los patrones y no tiene ninguna idea de soberanía, ningún atisbo, ningún proyecto de país, sino más bien de venderlo en peso, regalarlo en peso a aquellos intereses, ¿no? Aquellos mismos intereses que hicieron el golpe en Bolivia, por ejemplo, por el interés de los minerales, del litio, del oro, porque no lo mismo sucede en Perú. Tenemos un año en el cual se van a renovar los contratos ley que permiten la extracción indiscriminada de los minerales en Perú. Tenemos más de 40 proyectos mineros que durante la presidencia de Castillo se impidió porque erosionarían completamente el suelo peruano, ¿no? Arrasando con la agricultura en los Andes especialmente. Sin embargo, vemos un Congreso y un Ejecutivo que no contemplan para nada las 20 o 30 muertes ya de peruanos jóvenes inocentes, sino que pretenden continuar hasta el 2024, ¿no? Apoderándose y asegurándose de todos esos sistemas de saqueo establecidos en la Constitución Fujimontesista del 93. Bien lo dice AMLO, una de las soluciones principales es la elección popular, el designio del pueblo, ¿no? Que sea método democrático, pero también hay que resaltar que con todo este tipo de manipulación, de sistemática, tanto de la prensa como de incluso la persecución para impedir que existan nuevos partidos, por ejemplo, y las reformas que ellos quieren realizar desde el Congreso durante este año es para justamente impedir que haya una verdadera democracia y haya una verdadera elección, impedir que siquiera hayan candidatos cercanos a la voluntad del pueblo. Entonces, a estar vigilantes, y la verdad que es una gran ayuda de todas maneras las palabras de Andrés Manuel López Obrador, querido AMLO, que también se ha referido a que pronto va a tener una reunión con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, al que piensa proponerle pues ciertos cambios en la mentalidad de esta América para los americanos, la doctrina Monroe, para que pasemos a una nueva etapa, en una fase, ¿no? Que busque el equilibrio de la economía mundial y que no se le dé en bandeja todo al continente asiático, que es lo que se está haciendo con este tipo de acciones retrógradas, de golpes y de abusos contra los pueblos. Bien amigos, los invitamos a seguir la Revolución de las Conciencias tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbanse, déjenle su like y si pueden colaborarnos con estrellas, con el Yape o cualquier otra forma, bienvenido. Hasta pronto.